Abra su Biblia, si es tan amable, junto conmigo esta mañana en el cuarto capítulo del Evangelio de Juan, conforme continuamos nuestra serie de la adoración, viendo este pasaje maravilloso, extrayendo de él lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos para que adoremos a Dios como a Él le agrada ser adorado. Jesús está en esta plática con la mujer de Samaria en el cuarto capítulo de Juan y entramos en la plática en el versículo 20, conforme la mujer habla. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la palabra clara que sale de este texto es que Dios busca adoradores verdaderos. Dios busca aquellos que lo adoren a Él de una manera que sea aceptable para Él. Y hemos estado notando en nuestro estudio que la adoración es el tema de la historia. La adoración es el gran tema que va desde Génesis hasta el final de Apocalipsis. La adoración está en el corazón mismo y el alma y el núcleo de todo el plan de las edades. Dios creó todas las criaturas que Él creó para adorarlo. El hombre se rebeló y Dios busca traer al hombre de regreso al punto de la adoración verdadera. Ese es el propósito del plan redentor. Ahora, al entender la adoración es importante que tengamos una definición. Y así comenzamos nuestra serie con una definición simple. Adorar es dar honor a Dios. Dar honor a Dios. Esa es una definición muy simple, pero eso realmente lo dice. Varios puntos clave surgen de esa definición. El primero es que la adoración es dar. La adoración es dar. Estamos tan orientados a recibir que es difícil para nosotros, creo, entender eso. Vivimos en una sociedad tan consentida, egoísta, egocéntrica, donde todo es para nosotros, para mí, que nos cuesta entender que Dios quiere que le demos a Él. Y cuando nos reunimos como el pueblo redimido de Dios en la congregación de comunión, como lo estamos haciendo esta mañana, y venimos con el propósito de adorar, no es para recibir, es para dar. No es tanto para recibir una bendición o ganar algo, como para adorar. Y eso es darle a Dios. Cuando un judío en el antiguo pacto venía a adorar, él no venía a tomar nada. Él venía a dar. Él daba una ofrenda. Él no solo daba dinero como estaba prescrito, sino que ofrecía un sacrificio sobre el altar. Todo giraba en torno a darle a Dios. Y esa es la esencia de la adoración. Es darle a Dios, no recibir. La adoración también, como notamos en nuestra definición, está en contraste con el ministerio. El ministerio es aquello que fluye de Dios hacia nosotros. La adoración es lo que fluye de nosotros hacia Dios y nos proporcionan un equilibrio muy hermoso. Como en el Antiguo Testamento hubo un profeta que nos habló desde Dios, había también un sacerdote que habló a Dios en nombre del hombre. Y esas dos cosas siempre se mantienen en equilibrio. Entonces debe haber ministerio, debe haber adoración. Notamos, creo que también la última vez, que la prioridad siempre está en la adoración. Aunque hay equilibrio entre el ministerio y la adoración es la prioridad. Los ángeles que vimos en Isaías 6 tenían 6 alas, 4 relacionadas con la adoración, 2 relacionadas con el servicio. Marta estaba sirviendo y María estaba adorando, y Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. La adoración es la prioridad, es lo que le damos a Dios. Es por eso que en Romanos 12, cuando Pablo apenas comienza a exponer la responsabilidad del creyente, lo primero que dice es, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La adoración precede a cualquier otra cosa. Estamos llamados entonces a ser un pueblo adorador, a darle a Dios. Sí, estamos deseosos de recibir de Él y de ministrarnos unos a otros, pero antes de eso, de darle a Dios. Habiendo dado una definición, hablamos sobre el primer punto principal, la importancia de la adoración. ¿Por qué es importante? Es importante, señalamos en el versículo 23, porque los verdaderos adoradores son aquellos a quienes el Padre busca. Dios busca adoradores verdaderos.
Ahora bien, si Dios busca adoradores verdaderos, entonces la adoración es importante. La adoración verdadera es importante. Dios busca adoradores verdaderos. Entonces es la prioridad. De hecho, estoy convencido, como hemos visto todo el tiempo, de que usted como cristiano tiene como única razón principal para vivir el hecho de que debe adorar a Dios. Eso es lo que usted es, un adorador verdadero. Eso es lo que usted debe hacer, adorar verdaderamente. Ese es el núcleo mismo del significado de la existencia de una persona redimida. Así que usted es llamado a ser un adorador verdadero. Es importante. Es lo más importante que usted hace, adorar a Dios. Porque eso es lo que Dios busca que usted haga. E incluso cuando usted sirve a Dios, en un sentido muy real, esa es una forma de adoración, ¿no es así? Porque usted lo está honrando al obedecer sus mandamientos relativos al servicio. El segundo punto primordial que vimos fue la fuente de la adoración. Y la fuente de adoración, de nuevo, en el mismo pensamiento, el Padre busca a los tales para que le adoren. La fuente, entonces, es la búsqueda del Padre. Y yo creo que es una búsqueda eficaz. Es una búsqueda redentora. Es, por así decirlo, para usar el antiguo término teológico, una búsqueda irresistible. Dios está trayendo a su reino adoradores verdaderos. Y cuando un individuo es redimido, esa es la transformación que lo convierte en un adorador verdadero. En el Nuevo Testamento somos redimidos para adorar. Somos hechos adoradores verdaderos. Por eso dijimos que tal vez la mejor definición de un cristiano se encuentra en Filipenses 3:3, donde dice allí que somos los que adoramos a Dios en espíritu. Esa es una definición clásica de un cristiano, un adorador de Dios, un adorador verdadero. Y Hebreos 10 dice, ya que Cristo nos ha redimido, ya que su sacrificio nos ha perfeccionado, ya que hemos sido llevados a la presencia de Dios a través de un camino nuevo y vivo, acerquémonos. En otras palabras, la respuesta a la redención es la adoración. Acércate a Dios y ofrécele la alabanza que merece su nombre. Somos redimidos para adorar. Por lo tanto, el terreno, la base o la fuente de la adoración es nuestra salvación, nuestra redención. Entonces, la importancia se ve en los adoradores que Dios busca. La fuente de la adoración se ve en Dios redimiéndonos y salvándonos con ese fin. Ahora, el tercer punto que vimos es el objeto de la adoración, el objeto. Y vimos eso, ¿no es cierto?, en varios versículos. En primer lugar, el versículo 21 dice adorar al Padre. El versículo 23, nuevamente, 2 veces, adorar al Padre. Y luego el versículo 24, Dios es espíritu. Entonces debemos adorar a Dios y Dios se nos define en 2 términos. Primero como espíritu y segundo como Padre. Primero como espíritu, segundo como Padre. Ahora, ya hemos explicado a Dios como espíritu, pero es muy importante que le refresque la memoria, así que escuche con atención. Dios es ante todo espíritu. Es decir, Dios no puede estar confinado a un edificio, no puede ser confinado a un templo, no puede ser confinado a una arboleda, como los paganos pensaban que eran sus dioses. No puede estar confinado a una montaña en alguna parte, no puede limitarse a una imagen hecha a mano de madera, bronce, oro, plata o cualquier otra sustancia. Dios no puede ser confinado a templos hechos a mano, dice en Hechos 7 y también en Hechos 17. Dios está más allá de ese tipo de confinamiento porque Él es un espíritu eterno, siempre presente, siempre vivo. No tiene carne ni huesos. Él es un espíritu que está en todas partes, en todo momento, impregnando todo el universo y hasta la eternidad sin fin con su presencia consciente. Dios está en todas partes, en todo momento. Él es el Espíritu eterno viviente. Entonces, Dios debe ser adorado como un Espíritu siempre presente. Él está vivo en todo momento. Él está en todas partes, en todo momento. Por lo tanto, la adoración se convierte en una forma de vida, ¿no es así? Cada momento de vida y respiración de la vida lo vivimos en la presencia de Dios. En Hechos 17 dice que es en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nos movemos en medio de su presencia espiritual. Por lo tanto, en todo momento, la adoración es adecuada. Y la adoración es adecuada porque estamos en la presencia de Dios. No esperamos adorar para entrar a una iglesia. No esperamos adorar para inclinar la cabeza y llevar nuestra mente consciente al salón del trono de Dios, por así decirlo, en oración. Dios está en todas partes, en todo momento, y por lo tanto debe ser adorado en todas partes, en todo momento. Y nosotros que hemos sido redimidos, podemos cumplir
el deseo del Padre buscador de que lo adoremos en todas partes y en todo momento. Y así entonces, en primer lugar, adoramos a Dios, quien es el Espíritu eterno omnipresente. Pero no podemos detenernos ahí, porque 3 veces en el texto dice que también nosotros adoramos al Padre. Al Padre. Y esa es una aclaración adicional del objeto de nuestra adoración. Ahora quiero que escuche lo que digo porque creo que la mayoría de la gente ha malinterpretado este concepto. Cuando usted piensa en el término el Padre, usted piensa en Dios como Padre. Hice esto porque así lo pensé durante muchos años. Usted inmediatamente piensa en Dios como nuestro Padre amoroso. Adoramos a Dios como un Padre amoroso. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y cuando lo adoramos, no solo lo adoramos como este Espíritu vasto, omnipresente y eterno, sino como este Padre íntimo, amoroso y personal. Y eso es cierto. Pero eso no es lo que se explica en el capítulo 4 de Juan. Ese no es el tema aquí. No está hablando de nuestro Padre, el Padre de los creyentes. Ese no es el énfasis que se hace aquí. El énfasis aquí es que el Padre, ahora observe esto, es el Padre en el sentido trinitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? 3 en 1. El triángulo, la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es en ese sentido trinitario que Dios es designado aquí como el Padre. No es primordialmente en relación con nosotros como sus hijos. Es su relación esencial dentro de la Trinidad. Ahora, Él es entonces presentado aquí, ahora observe esto muy cuidadosamente, como el Padre del Hijo, y el Hijo es el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. De modo que cuando usted adora a Dios como Espíritu, usted lo adora también como Padre, no solo el Padre en un sentido vago de toda la humanidad, como dirían los liberales, sino como el Padre del Señor Jesucristo. Y usted no puede adorar a Dios aparte de esa designación. Ahora usted dice, bueno, ¿qué significa todo esto? Sígame y verá. Ante todo, en primer lugar y sobre cualquier otra cosa en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de Dios como Padre, es como el Padre de Jesucristo. Creo que en 70 veces Jesús le habla a Dios y cada vez que se presenta ante Dios dice Padre, excepto una, cuando estuvo separado en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cada 2 veces lo llama Padre. Es único dentro de la Trinidad que Dios es el Padre y el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y esta es una designación intertrinitaria. Ahora, permítame mostrarle lo que significa. No es que cuando Jesús dice Padre, el énfasis no es que Él es un hijo en sumisión, como un hijo podrá someterse a su padre, aunque eso es cierto. El énfasis es que Él es un hijo en igualdad de esencia, como lo es un hijo con su padre. ¿Entendió eso? Está hablando de la igualdad de esencia. Él es el Hijo y Dios es el Padre, lo que significa que ambos son la misma esencia. Si yo soy un hombre y soy un hombre de la raza y la tribu y la gente y la generación y toda la genética que han entrado en mí, tengo un hijo, mi hijo será lo que yo soy. Es igualdad de esencia. Y eso es el corazón y el alma de la relación que Jesús expresa constantemente con el Padre. Él está enfatizando la igualdad de la esencia, la unidad de la naturaleza, de modo que Dios nunca puede ser adorado a menos de que sea adorado como uno y el mismo con Jesucristo. De modo que Jesús dice, nadie viene a Dios sino ¿qué? Por mí. Usted nunca puede adorar a Dios en absoluto a menos de que adore a Dios como el Padre del Señor Jesucristo. Eso es uno con Jesucristo. Es una declaración de deidad, de igualdad. Ahora, permítame mostrarle. Usted dice, ¿cómo es posible que puedas ver todo eso en esos versículos, cuando solo dice adorar al Padre? Porque sé cómo Juan usa el término. Sígalo. Capítulo 5, versículo 17. Y esta es una gran verdad, una verdad profunda,
Juan 5:17. Jesús respondieron los judíos que lo perseguían por lo que hizo en el día de reposo. Él le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y está llamando a la primera persona de la Trinidad, su Padre, y él dice: trabajamos juntos, mi Padre y yo. Ahora, ¿qué pensaron que quiso decir con eso? Versículo 18. Procuraban aún más matarlo, porque no solo había quebrantado el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo, ¿qué? Igual a Dios. Ahí está. Eso es exactamente lo que él estaba diciendo. Cuando Jesús dijo: Él es el Padre, yo soy el Hijo, él estaba hablando de su igualdad de ser esencial, de esencia, de naturaleza, de deidad. Él es Dios, el Dios verdadero, como Dios Padre es el Dios verdadero. Estaban en lo cierto, eso es exactamente lo que estaba diciendo. Ve el capítulo 10 en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora él profundiza más: yo y mi Padre uno somos. De nuevo, el Padre y el Hijo, la misma esencia. Y los judíos tomaron piedras para apedrearlo, y le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire, cuando él dijo que él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre, ellos sabían que se refería a la igualdad de esencia, deidad, igual a Dios el Padre. El capítulo 17. Y Jesús ora al Padre. En el versículo 1 él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él se equipara a sí mismo con el Padre, y esa vida eterna es a través de conocerlo a Él, tanto como es conocer a Dios. Y en el versículo 5 dice: glorifícame contigo mismo. Y en el versículo 5 dice: glorifícame contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de los tiempos de los siglos. Devuélveme esa gloria plena anterior que yo conocí antes de la encarnación, la que es merecida. Él era igual a Dios, y el Padre y el Hijo es la declaración de su igualdad. En Mateo capítulo 11 solo mencionaría otro versículo, y hay más que podría mostrarles, pero estos son ejemplos. Mateo 11:27. Jesús dijo: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revele. Y aquí en ese pasaje maravilloso, el Señor está presentando nuevamente la unidad esencial, única del Padre y el Hijo. Hay una intimidad de conocimiento entre el Padre y el Hijo que no está disponible a ninguna percepción humana. Son uno, son uno. Ahora escuche. Puede regresar a Juan 4 si gusta, cuando Jesús llama a Dios Padre. No es nuestro Padre, lo que Él tiene en mente es su Padre. Y es una declaración flagrante y directa de su deidad, su igualdad. Y es por eso que Él dijo en Juan 14, que no le leí, pero simplemente citaré: si me has visto ¿a quién? Al Padre. El Padre y el Hijo son uno. Bueno, ¿por qué estás haciendo todo esto, John? Solo por esto, ahora escuche con mucha atención. Hay personas que dicen que adoran a Dios y que afirman que Dios es el Espíritu eterno, viviente, presente en todas partes, y lo están adorando. Y pueden estar diciendo que Él es su Padre, y lo adoran como su Padre, pero si niegan que Jesucristo es esencialmente igual que Dios Padre, su adoración es inaceptable. ¿Entiende eso? Así que nadie en ningún momento adora a Dios como Espíritu que no adora a Dios como el Padre del Señor Jesucristo.
Dios no puede ser definido en ningún otro término. Dios no es solo Dios allá arriba. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y no hay otra forma de definirlo o adorarlo. Entonces, cuando tiene a los testigos de Jehová o a los liberales que negarían la deidad de Jesucristo, pero afirman adorar a Dios, es una mentira, porque Dios no es otro que aquel que es igual que Jesucristo. Y ese es el mensaje de las epístolas. Ahora déjenme mostrarle cómo lo entendieron, incluso si nosotros no. Vea Efesios capítulo 1. Y solo veamos algunos ejemplos de su adoración. En Efesios 1 usted tiene a uno de los grandes himnos de alabanza jamás dados en la Biblia. Una de las grandes bendiciones, una de las grandes declaraciones de gloria ofrecidas a Dios. De hecho, del versículo 3 al 14 hay una oración sin punto. Es solo una larga lista de frases de elogio, de alabanza. Pero comienza así en el versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? El Dios y Padre. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Así es como Dios es conocido. Y no es conocido aparte de eso. En el versículo 17 del mismo capítulo, en la gran oración de Pablo, él ora porque el Dios, ¿qué Dios? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Y nuevamente, Dios es presentado como el Dios que se identifica con el Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, otra ilustración, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios estás adorando? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo usted ve que Dios es conocido como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, capítulo 2, ese gran pasaje, versículo 9, Dios es muy exaltado, Cristo le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y así sucesivamente. Y luego en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Qué Dios? El Padre. ¿El Padre de quién? Del Señor Jesucristo. Esa es la única forma en que Dios puede ser conocido. En Romanos 15, el penúltimo capítulo, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, para que con una mente y una boca glorifiquéis a Dios. ¿Qué Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, amados, no pueden adorar a Dios aparte del reconocimiento de que Jesucristo, su Hijo, es igual a Dios. Esa es su deidad. Dice usted, bueno, eso es todo Pablo. Todos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, solo le daré una muestra. Seguro que Pedro lo hizo. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal el apóstol Juan? Él también lo hizo. 2 de Juan, versículo 3. Escuche esto. La gracia sea con vosotros, la misericordia y la paz de Dios. ¿Qué Dios? Del Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. ¿No es maravilloso? Mire, Dios no es solo un espíritu flotante que atraviesa el espacio y cualquiera puede conectarse en cualquier lugar que desee con cualquier forma particular que desee. Dios es eterno, Dios es vasto, llenando toda la eternidad, siempre presente en todas partes, que debe ser adorado en todo momento por todas las personas, pero la única forma en que usted puede llegar a Dios es como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora usted sabe por qué tuvo que decir nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solo le digo eso porque usted no puede adorar a Dios aparte de Jesucristo. Ahora vea Juan capítulo 5, versículo 23, y quiero darle otro versículo. Y esto es tan importante. Esta es la conclusión lógica de lo que acabo de decir. Juan 5, 23 dice que todos honren al Hijo. Esa es otra palabra para adoración. Así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Entendió eso? No solo debemos adorar al Padre, entonces debemos adorar ¿a quién? Al Hijo. Y eso está encerrado en Juan 4, en el hecho de que Dios es el Padre del Hijo. Entonces, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre y Dios Hijo. Alguien vino a mí la semana pasada y me dijo,
Me han enseñado que es una blasfemia orarle a alguien que no sea el Padre. ¿Es eso cierto? Dije, no, eso no es cierto. Dije, parece que alguien acaba de obtener un poco de conocimiento y ha torcido algunas escrituras y está tratando de presentarse a sí mismo como un maestro de la Biblia. Ni siquiera puede adorar usted a Dios Padre a menos de que adore al Hijo. Ni siquiera puede venir ante Dios el Padre a menos de que venga en el nombre del Hijo. Si va a orar al Padre, está orando al Hijo, son uno y el mismo. Si usted va a honrar al Padre, va a honrar al Hijo. Si usted le va a pedir al Padre, le está pidiendo al Hijo. Si usted va a alabar al Padre, está alabando al Hijo. Vienen juntos, no hay manera de aislar a los dos. Por lo tanto, sin Jesucristo nadie adora a Dios en absoluto. Y si adoramos a Dios como Padre y como Hijo. Y usted tiene todo el derecho de ir al Hijo, de alabar al Hijo, de pedirle al Hijo, como lo haría con el Padre. Somos llamados a adorar al Hijo. No hay nada de malo con eso y creo que eso está encerrado en Juan 4. Y Jesús lo dice de una manera que encaja de una manera tan clara con su humillación. Él no dice, oigan, adórenme. Él solo afirma adorar a Dios como Espíritu, quien es mi Padre, del cual yo soy de la misma esencia. Por lo tanto, debes estarme adorando, pero no lo dice. Es que Él es fiel a su humillación. Sin embargo, la conclusión es la misma. ¿Y la iglesia lo sabía? Desde los primeros años de la iglesia, Él fue adorado como Señor. Él fue confesado como Señor en el bautismo, es invocado como Señor en la asamblea cristiana. Él es adorado como Señor cuando las rodillas se doblan ante Él. Se le pide como Señor cuando necesitamos ayuda y fortaleza. Jesucristo es el Señor. Esa es la médula de toda la adoración. Esa es la doctrina fundamental. Venimos a Dios a través de Cristo y venimos a Cristo al venir a Dios. Mire, cuando Tomás cayó de rodillas después de la resurrección mirando a Jesús y dijo, Señor mío y mi ¿qué? Dios. Él sabía exactamente que él estaba cumpliendo con la perspectiva adecuada de adoración. Dios debe ser adorado, pero solo puede serlo si Él es percibido como uno y el mismo con su Hijo, quien también debe recibir el mismo honor que recibe el Padre. Entonces, ¿a quién adoramos cuando nos reunimos? Adoramos al Padre y adoramos al Hijo. Dice usted, ¿qué hay acerca del Espíritu Santo? Bueno, no hay nada en las Escrituras que nos diga directamente que adoremos al Espíritu Santo. Pero toda la adoración está capacitada en el poder del Espíritu, ¿no es así? Es el Espíritu el que nos permite entrar en la presencia de Dios, dice Gálatas 4, Romanos 8. El Espíritu nos permite acercarnos a la presencia de Dios y clamar Abba Padre. Es en el poder y la presencia del Espíritu que tenemos acceso para adorar a Dios. Y entonces el Espíritu es una parte de la adoración. El Espíritu es la energía impulsora y el poder en toda la adoración verdadera. Y eso no lo haríamos a un lado. No negaríamos esa realidad de que el Espíritu es la energía de la adoración. Y también tendríamos como corolario decir que si el Espíritu es igual al Hijo, igual al Padre, Él es digno de ser adorado también, ¿verdad? Aunque la Escritura no nos señala eso como tal. Es una observación necesaria. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios en muchos pasajes. En Romanos 8 se le llama el Espíritu de Cristo. Él es simplemente la radiación de Dios Padre, la radiación de Dios Hijo, y es digno de adoración como tal. Así que no duden en adorar al Espíritu, al igual que al Hijo y al Padre. Pero en la singularidad del ministerio del Espíritu, como lo vemos definido en la época de la Iglesia, el Espíritu Santo nos llama al Hijo, el Hijo nos llama al Padre, y entonces hay un sentido en el que el Espíritu quiere que adoremos al Hijo, y el Hijo quiere que adoremos al Padre. Sin embargo, todos son dignos de ser adorados. Entonces, ¿qué está diciendo en Juan 4? ¿Quién es el objeto de adoración? Dios. Pero no algún espíritu vago, algún Dios flotante, indefinido, llamado por cualquier nombre que usted quiera llamarlo, sino el Dios que es el Padre. ¿El Padre de quién? ¿El Padre de toda la humanidad? No. El Padre del Señor Jesucristo, uno en esencia con Él. Y conforme lo adoramos, a Él también adoramos al Hijo. Es apropiado, amados, que nuestros corazones se extiendan en adoración a Jesucristo, así como al Padre. En el capítulo 14 de Apocalipsis quiero mostrarles una gran escena. Apocalipsis 14, versículo 1. Y miré, y aquí un cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y por supuesto el monte Sión para el judío es probablemente un símbolo del cielo. Y entonces esta es una especie de visión del cielo que tiene Juan, y él ve al cordero. El cordero es Cristo, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ve al Cordero, y el Cordero es Cristo, y con el 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente, y una voz del cielo como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y la voz de los arpistas que tocaban con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes que son ángeles y los ancianos que creo que representan a la iglesia. Y nadie podía aprender a esa canción sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Ahora, aquí tiene una escena de la adoración. Tiene estos emisarios especiales redimidos de Dios usados para la proclamación del Evangelio durante el tiempo de la tribulación y están derramando alabanzas al Cordero, al Cordero. Y ese no es ningún otro que Cristo. Adorar a Jesucristo es apropiado, es correcto, es apropiado. Y aunque en su humillación en Juan 4, Él no sale directamente y dice, adórenme, está encerrado en el concepto de que Él es uno con el Padre y nadie viene al Padre sino a través de Él. Y entonces tenemos toda razón y todo derecho, de hecho tenemos todo mandato de venir al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Adoración trinitaria verdadera, y no sé usted, pero cuando pienso en lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida, al traerme a Dios, al capacitarme para el servicio, al energizarme para la adoración, no puedo dejar de responder para dar gloria y adoración al Espíritu, tanto como al Hijo, tanto como al Padre. Ese es el enfoque de la adoración. Por eso me preocupan las personas que vagamente adoran a Dios. Y también me preocupa el tipo de personas cuya adoración parece terminar en el Hijo. Simplemente va a Cristo. Es una especie de enfoque de Jesús y nunca va más allá de eso. Y también me preocupa aquello que de forma desordenada e incesante se enfoca solo en el Espíritu Santo. Debemos adorar a Dios, pero Dios como el Padre del Señor Jesucristo en la energía y el poder del Espíritu Santo bendito. Ahora, quiero darles un cuarto punto esta mañana y voy a guardar el último para la próxima vez. Hemos hablado de la importancia de la adoración, hemos hablado sobre la fuente de la adoración, nuestra redención, hemos hablado sobre el objeto de la adoración, la Trinidad, y ahora quiero hablar sobre la esfera de la adoración, la esfera de la adoración. Podemos llamarle el lugar donde adoramos. ¿Dónde adoramos? Claramente en el Antiguo Testamento adoraban en templos, tabernáculos, lugares geográficos muy específicos. Pero observe el versículo 21. La mujer ha dicho, nosotros los samaritanos adoramos en el monte Gerizim, que está en el norte. Ustedes judíos adoran en Jerusalén, monte Moría. Y ella en cierta manera está diciendo, ¿cuál es el lugar correcto? Y Jesús dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, que es el monte Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ninguno de los dos. En otras palabras, Él dice, muy pronto ninguno será el lugar. Ambos van a ser eliminados. Ahora, eso no es negar el lugar del templo y tabernáculo del Antiguo Testamento. Eso no es negar la realidad del sistema ceremonial o del sistema de sacrificios. Eso no es negar todos los emblemas, imágenes y demás que Dios les dio. Pero lo que está diciendo es esto. Va a llegar un momento en que esos símbolos desaparecerán. Ya no será necesario que haya un tabernáculo físico, un templo físico. Ya no será necesario que haya más sacrificios, más sacerdotes. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo en que todo individuo será un templo viviente, todo individuo será un sacerdote vivo. El sacrificio que Cristo ofrece será el único sacrificio final, permanente, completo, que termina con todos los sacrificios, ¿verdad? Ahora, no había nada malo con esos símbolos, pero eran solo símbolos. Dios nunca se limitó simplemente al templo o al tabernáculo. Dios nunca se limitó a eso. Eran solo motivadores para la mente. Eran solo símbolos, no eran la realidad. Eran solo símbolos. Pero Dios dice, Cristo dice, en el nuevo pacto, incluso los símbolos van a entrar, por así decirlo, incluso las cosas en las que te enfocas serán internas en lugar de externas. Y entonces llegarán a su fin estas cosas que se han identificado con los lugares de adoración. Y saben, cuando Jesús murió, el templo se rasgó de arriba abajo, se abrió, todos pueden entrar directamente al lugar santísimo, y en el año 70 después de Cristo, todo el templo fue destruido y acabado.
El templo samaritano fue destruido antes de Cristo. Todo ese sistema había llegado a su fin. Ahora todavía hay algunos samaritanos que adoran allá arriba, pero no están adorando a Dios porque esa no es la forma en que lo hace. Ese sistema terminó. Dice usted, bueno, entonces si no es en un templo y no es en un edificio físico especial y todo eso, ¿dónde adoramos a Dios? ¿Dónde está la esfera? Muy bien, establezcamos esto para empezar. Usted mismo es un templo. 1 Corintios 6, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Usted es el templo vivo del Espíritu Santo. Dice usted, ¿quiere decir que puedo adorarlo aquí mismo? Así es. Donde quiera que usted vaya, Dios va, en una presencia residencial muy viva. ¿Quieres decir que puedo adorarlo en cualquier lugar? Así es. Puede adorarlo en la playa, puede adorarlo en las montañas, puede adorarlo conduciendo por la carretera, puede sentarse debajo de un árbol, puede dar un paseo por el bosque, puede ir al campo, puede adorar a Dios en su sala, puede adorar al Señor sentado en su patio, viendo las estrellas, oliendo las flores frescas en la mañana. Usted puede adorar a Dios donde quiera que esté, bajo cualquier tipo de circunstancia o condición, porque usted es un templo vivo que respira en el que mora Dios. La esfera es ilimitada. Usted dice ahora, ¿eso significa que no necesito venir a la iglesia? Sí, en un sentido significa que no necesita venir a la iglesia para adorar a Dios. Pero déjeme ver si no puedo darle otra dimensión. Hay un lugar hoy, hay un edificio hoy, tal vez no conozca este edificio, pero hay un edificio hoy día en donde Dios se reúne de manera única con su pueblo, aparte de los individuos. Hay un edificio muy especial donde Él se reúne con su pueblo. Me gustaría que viera qué edificio es, así que vaya a Efesios 2 y versículo 19. Ahora aquí, Pablo describe a cristiano en algunos términos muy vívidos. Él los describe, ahora observe esta palabra, colectivamente. Él ve a los cristianos no como templos individuales, como si anduvieran desconectados por todos lados, sino que los ve colectivamente. Y en primer lugar, él dice en el versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Él los ve a todos unidos como conciudadanos en el reino de luz. Todos somos conciudadanos, tenemos eso en común, tenemos ciudadanía en común. Luego dice que también pertenecemos a la casa de Dios. Ahora se está volviendo más íntimo. Somos una familia. Somos una familia. Entonces, hay algo que decir sobre nuestra unión, ¿verdad? Estamos unidos por una ciudadanía en común, estamos unidos por sangre en común como familia. Pero luego ve el versículo 20. Y hemos sido edificados. Y ahora de repente somos un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y nosotros somos el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien somos juntamente edificados para ser una casa de Dios en el Espíritu. Dios tiene un edificio. ¿Sabe cuál es ese edificio? Es la asamblea viviente, visible de los santos redimidos. Cuando nos reunimos así, amados, constituimos el templo de Dios de una manera única. No solo somos templos individuales, sino que colectivamente somos un gran templo en el que mora Dios. En 1 Pedro 2, versículo 5 dice, vosotros sois piedras vivas, edificados como casa espiritual, piedras vivas. Y cuando nos reunimos así, constituimos un lugar de adoración, donde Dios se manifiesta a sí mismo de maneras únicas para nuestra asamblea que no puede manifestar cuando estamos solos. Porque Él se mueve hacia nosotros a través de otros. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo dice, vosotros sois colectivamente, de nuevo, el templo del Dios viviente, como ha dicho Dios, habitaré y caminaré en ellos. Dios se mueve en medio de nosotros, amados, cuando nos reunimos. Dios se mueve con su presencia maravillosa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, vosotros sois edificio de Dios. Vosotros sois edificio de Dios. En el versículo 16, vosotros sois templo de Dios. Y en Hebreos capítulo 10 dice, ya que se ha hecho un camino nuevo y vivo, ya que debemos acercarnos y adorar, no dejemos de congregarnos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Juntos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos de una manera única y maravillosa, nos volvemos el templo viviente de Dios.
Y entonces cuando usted llega a este lugar en el día del Señor, con un corazón dispuesto a adorar y se reúne con otros de igual fe preciosa, Dios está aquí de una manera maravillosa y real para aceptar nuestra adoración. No somos un edificio hecho con piedras, somos un edificio hecho de carne viva. Sí, usted puede adorar a Dios en cualquier lugar. Usted puede adorar a Dios en el aislamiento de la privacidad, totalmente solo. Pero también debe adorar a Dios en la asamblea de su pueblo redimido para que usted pueda, como dice en Hebreos 10:24, estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. Usted no va a sobrevivir allá afuera solo. Necesitamos la asamblea colectiva. Necesitamos las piedras vivas apiladas unas sobre otras que constituyen la morada del Dios vivo. Entonces, adorar a Dios no es realmente una cuestión geográfica, pero eso no significa que no haya congregación, eso no significa que no haya un edificio especial, eso no significa que no haya un lugar especial. Usted debe reunirse con el pueblo redimido de Dios. No necesitamos sacerdotes especiales y no necesitamos sacrificios y no necesitamos misas. Ese es el error del sistema católico romano. Somos sacerdotes vivos. El sacrificio ha sido ofrecido de una vez por todas. Tenemos acceso inmediato a Dios por nosotros mismos. Somos su templo viviente. Por eso Pedro dice que la iglesia es la casa de Dios. Y no se refiere al edificio, se refiere a las piedras vivas, a la gente. Y por eso le digo esto. Usted tiene que estar aquí en el día del Señor. Así es. Tiene que estar aquí en el día del Señor. Cuando Dios instituyó su adoración el primer día de la semana, lo hizo para que fuéramos fieles a ella. Si hay algo en su vida, lo que debe ser fiel es esto. Usted no va a sobrevivir solo. Además, usted está actuando contra lo que Dios manda de no abandonar el congregarse. Ese estímulo es crítico en su vida. Esa afirmación que viene cuando usted está en la presencia del pueblo redimido de Dios, ese ministerio único y maravilloso que lleva a cabo el Espíritu de Dios, que no puede realizar en su aislamiento, es algo a lo que debe responder. Cada día del Señor, cada primer día de la semana debe encontrarlo usted en el lugar de adoración a Dios con su pueblo redimido. Dejar eso es colocarse afuera. Siempre recuerdo al hombre que no asistía a la iglesia muy fielmente y el pastor fue a verlo y estaba sentado frente a un fuego que se estaba calentando por las brasas. Las brasas estaban al rojo vivo y el fuego estaba tibio y era un frío día de invierno. Y él le dijo, amigo, no te ve en la iglesia el día del Señor, vienes solo cuando te es conveniente, solo cuando sientes que lo necesitas y fallas muy a menudo. Solo desearía que vinieras todo el tiempo y el hombre no parecía estar recibiendo el mensaje. Entonces él dijo, déjame mostrarte algo. Tomó las tenazas al lado de la chimenea, abrió la malla, metió la mano y comenzó a separar todos los carbones, los separó para que ninguno tocara a los demás. Y en cuestión de momentos todos se extinguieron. Él dijo, amigo, eso es lo que está pasando en tu vida. En cuanto te aíslas del resto, el fuego se apaga. Es realmente importante no solo que adoramos a Dios en todas partes, en todo momento, sino que nos reunamos en la asamblea de su pueblo redimido para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a honrar y adorar a Dios. No me gusta permitir que pase una semana en mi vida sin haber apartado un tiempo especial para adorar a Dios con su pueblo. Y tampoco usted debería. Sea fiel. Inclinémonos en oración. Algunos de ustedes pueden estarse diciendo, sabes, todo esto es muy interesante, pero ven esta mañana con el corazón quebrantado porque mi matrimonio está en crisis, o tengo hijos que son un problema, o simplemente perdí mi trabajo, o me acabo de enterar que tengo cáncer, o no me estoy sintiendo bien, estoy solo, no puedo pagar mis recibos mensuales. ¿Qué tiene que ver todo esto con eso? Y quiero decirle que tiene mucho que ver con eso, porque la Biblia dice que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Creo que con mucha frecuencia la razón por la que todo lo demás parece estar desmoronándose es porque no somos los adoradores que Dios busca, y si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, todo lo demás estaría bajo el cuidado especial del Señor, quien se agrada en nuestra adoración. Corrija su perspectiva, abandónese, ofrézcase como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un acto de adoración espiritual, y deje que Dios se encargue del resto. Para algunos de nosotros cristianos, esto significa un compromiso fresco y nuevo. No solo para adorar al Señor en todas partes y en todo momento, sino en la asamblea de su pueblo redimido y ser fiel al respecto. Eso simplemente entristece tanto mi corazón, cuando la gente no entiende cuán importante es adorar a Dios con su pueblo fielmente. Padre, trae al cuarto de oración a aquellos que
quieres que vengan. Ministra todos nuestros corazones conforme meditamos en el hecho de que nos llamas a adorar, a la adoración verdadera. Que renovemos nuestro pacto de adorarte en todo lugar y en todo tiempo. Y también de ser fieles a la asamblea de ese templo vivo, donde tú nos encuentras de manera tan especial. Gracias por todo lo que hemos podido ofrecerte, por nuestros cantos, nuestras palabras de alabanza, nuestros pensamientos, nuestros corazones, por la confesión que tú nos has capacitado en todo esto. Te agradecemos que hayas abierto tu palabra y nos hayas ayudado a entender cómo adorarte mejor, y así acepta nuestra adoración a partir de esta hora. Señor, y al salir de este lugar, que deje su huella en todo lo que decimos, hacemos y pensamos, para que Jesús sea glorificado. Oramos en su nombre bendito. Amén. 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 Amén.